¿Te imaginas al megalodón y piensas que es un monstruo enorme de las profundidades del océano? ¿Qué pasaría si te digo que hay monstruos marinos más aterradores? El océano moderno es un lugar aterrador, lleno de barracudas, tiburones, supercalamares y posiblemente Cthulhu. Sin embargo, no importa lo que encontremos en las profundidades estos días, ninguno de ellos parece acercarse a los terrores gigantes que vagaban por los mares en el pasado de la Tierra. Lagartos marinos gigantes, tiburones monstruosos e incluso ballenas hipercarnívoras. Para la mayoría de estas cosas, los humanos apenas calificarían como bocadillos. Así que repasemos los monstruos marinos más grandes y peligrosos, mucho más que el megalodón. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir creando contenido para ustedes. Comencemos con la gigante criatura del mar Alien. Si Jurassic Park tuviera una escena de acuario y en realidad presentara más animales del periodo Jurásico, Liopleurodon probablemente habría estado en él. Aunque se cuestiona la longitud real de estas bestias, la mayoría está de acuerdo en que medía alrededor de 20 pies de largo, y una quinta parte completa de eso es una cabeza puntiaguda. Cuando la boca de la estimación más pequeña todavía es lo suficientemente grande como para devorarte entero, creo que es perfectamente lo suficientemente grande. Los científicos han probado el diseño de las paletas de estas criaturas en pequeños robots nadadores y han descubierto que, aunque no habría sido increíblemente rápido, eran increíblemente ágiles. También habrían podido realizar ataques de ráfaga cortos y rápidos como los cocodrilos, lo que de ninguna manera lo hace menos intimidante. El Lycoprion. Estos tiburones crecieron hasta medir unos 15 pies de largo y tenían una mandíbula inferior que estaba formada por una especie de espiral de dientes. Parece un cruce entre una sierra circular y un tiburón. Y cuando se mezclan depredadores ápice con herramientas eléctricas, el mundo se estremece de miedo. Los dientes del Lycoprion estaban aserrados, lo que implica que definitivamente eran carnívoros, pero existe cierto debate sobre si sus dientes estaban en la parte delantera de la boca, como se muestra en la imagen, o si estaban más atrás, lo que sugeriría una dieta más suave, como medusas. Independientemente de cómo se dispusiera, claramente funcionó. El Lycoprion sobrevivió a la extinción del Triásico Pérmico, lo que significa que pueden haber sido lo suficientemente inteligentes como para crear refugios antiaéreos, o tal vez simplemente vivían en las profundidades del mar. Cachalote es el cetáceo de mayor tamaño y que muestra el más alto grado de dimorfismo sexual en cuanto al tamaño y peso. El macho adulto puede llegar a medir 16 metros de longitud total y pesar hasta 45 toneladas, mientras que la hembra solo alcanza 11 metros y 15 toneladas. Aproximadamente de un cuarto de un tercio de la longitud total representa la región cefálica, en la cual se incluye el órgano de esperma o spermaceti. Es el animal con dientes más grande que existe. Los machos pueden crecer hasta 20.5 metros de largo y llegar a pesar más de 50 toneladas. La cabeza mide un tercio de la longitud total del animal y poseen el cerebro más grande entre los animales existentes. La especie se alimenta de calamares y peces, sumergiéndose en su búsqueda a profundidades de hasta 3 kilómetros, convirtiéndose en el mamífero marino que se zambulle a mayor profundidad. Su dieta a base de calamares incluye la especie más grande, el calamar gigante y el calamar colosal. Se pudiera decir que es el depredador viviente más grande y posiblemente el mayor que haya existido, no por el hecho de alimentarse de otros animales, lo cual también es cierto en todos los cetáceos, incluyendo las grandes ballenas, sino por realizar depredación activa sobre animales autónomos. El chasquido producido por el cachalote es el sonido más intenso producido por animal alguno, pero su función se desconoce, aunque se cree que lo usa como sonar y como medio para aturdir a sus presas. Este cetáceo vive en grupos en los cuales las hembras y sus crías están separados de los machos más viejos que vagan solitarios. Las hembras cooperan entre sí para proteger y alimentar a sus retoños. Dan a luz de 3 a 6 años una sola cría, y su cuidado se prolonga por más de una década. Son animales muy longevos, pudiendo alcanzar fácilmente los 70 años. Magnapinidae. Los Magnapinas son una familia de moluscos cefalópodos, con un único género, Magnapina. Son calamares gigantes de más de 7 metros, detectados en varios océanos. También hay una familia recientemente identificada de la que se conocían solo ejemplares muy jóvenes, pero de menor tamaño. Dunkleosteus, género de peces placodermos, peces acorazados, de los cuales se han hallado numerosos fósiles en Norteamérica, Polonia, Bélgica y Marruecos. Sus restos fueron descubiertos por primera vez por el geólogo J. Terrell en el año 1867, a las orillas del lago Erie, en Ohio. Uno de los más grandes placodermos, un pez acorazado y con mandíbula que vivió en las aguas de la Tierra. Medía unos 33 pies de largo y pesaba casi 4 toneladas. La criatura es considerada hipercarnívora, así como un ápice depredador. Aunque era carnívoro, este animal prehistórico no tenía dientes. En su lugar llevaba 2 pares de placas llamadas natal, que formaban un pico como estructura.
Se dice que los Dunkleosteus tenían una picadura similar a la de un cocodrilo, o incluso un T-Rex, con una presión de 8000 libras por pulgada cuadrada. Esta criatura prehistórica murió a finales del periodo devónico. Se caracterizaba principalmente por poseer una cabeza acorazada provista, además de unas mandíbulas armadas con cuchillas dentales poco usuales, además de su asombroso tamaño. La coraza que protegía tanto el cráneo como la parte del tórax estaba constituida por placas óseas que se articulaban entre sí, formando una especie de armadura, pero el resto del cuerpo era desnudo y escamoso. Pese a las poderosas armas que había en el interior de su mandíbula, el Dunkleosteus carecía de dientes reales, pero sus cuchillas dentales podían despedazar carne y triturar huesos fácilmente. Dado que del resto del cuerpo no se han descubierto material fósil, debido a que sus vértebras fueron posiblemente cartilaginosas o muy poco osificadas, es difícil de describir exactamente, pero basándose en esqueletos de placodermos parecidos, los científicos estiman que poseían 2 pares de aletas, una dorsal y una cola simétrica. El gusano Bobit. El Bobit puede alcanzar los terroríficos 3 metros de longitud, y con sus dientes es capaz de partir una presa en 2. Además, inyecta una toxina capaz de atontar o incluso matar a la presa. Por si fuera poco, este poliqueto vive enterrado, preparado para poder comer de todo, siempre que pase cerca de su escondite. Y en este video podemos ver a este aterrador de las profundidades cazando un pez. ¿De dónde ha salido? El Bobit o Eunice aphroditois es un impresionante poliqueto del filo de los anélidos, una clase de seres vivos menos evolucionados que los insectos, pariente cercano de las lombrices, por ejemplo. Y sin embargo, viéndolo acechar y atacar, cualquiera lo diría. Este gusano es capaz de aterrorizar al más pintado, pues da caza a animales más grandes que él. Y esto es algo impresionante porque este terror marino puede medir hasta 3 metros de largo, con 2 pares de mandíbulas de varios centímetros. Lo que hace este bicho es esperar pacientemente al estímulo de una de sus 5 antenas. Entonces, como un rayo, se lanza a morder a su presa desde el fondo arenoso, lo que le ha garantizado el nombre de asaltador de las arenas. Este bicho, que no es insecto ni artrópodo, pero sí gusano, ataca tan rápido y con tanta fuerza que, a veces, parte en 2 a su presa, tras lo que arrastra las mitades al interior de su guarida para devorarlas poco a poco. Si no lo mata del impacto, además, le inyecta una toxina que atonta o incluso mata a la presa en el momento. Lo más macabro de todo esto es que en ocasiones la presa todavía está viva mientras el Bobit comienza a comérsela. Mosasaurus. El mosasaurio era un depredador muy feroz que vivió en el océano durante el periodo Cretácico, hace aproximadamente 155 millones de años. Así, mientras los dinosaurios dominaban el planeta, el Mosasaurus utilizaba su enorme cola y sus extremidades para nadar por el agua, alimentándose de todo tipo de presas con su gran mandíbula y dientes afilados. Estos reptiles marinos, que pertenecían a la familia de los mosasáuridos, habitaban el océano a finales del periodo Cretácico. Además, según el Museo de Dinosaurios Philip J. Currie, no eran dinosaurios marinos, sino un grupo de reptiles estrechamente relacionados con las serpientes y los lagartos actuales. Por otro lado, los mosasaurios se extinguieron hace 65 millones de años en el mismo evento de extinción masiva que acabó con los dinosaurios. Raya gigante es una especie de rayas de la familia Daciátidos. Habita en las cuencas de los ríos Chao Phraya y Mekong, en el sudeste de Asia. Es uno de los mayores peces de agua dulce del mundo. Esta especie alcanza un peso máximo de 500 a 600 kilogramos. Aunque hay otras especies de rayas en los ríos de Tailandia que son mucho más pequeñas, esta especie llega a medir hasta 5 metros de largo y 2 metros de ancho. Su reproducción es vivípara, en camadas de 3 a 5 crías al año. Esta especie es considerada como vulnerable ya que no se sabe su población. Las capturas accidentales, la contaminación, la pesca industrial y la pesca exagerada ha diezmado su población. Ahora su biología es muy poco conocida, pero se sabe que se alimenta de peces óseos y crustáceos. Plesiosaurio. Plesiosaurus fue el primer plesiosaurio que se descubrió, y por lo tanto da nombre al grupo. Se conocen varios fósiles de distintas localizaciones, y que abarcan todo el Jurásico inferior. Tenían el cráneo típico de los elasmosaurios, plesiosaurios de cuello largo, y tenían muchos dientes pequeños y afilados que, al cerrarse la mandíbula, actuaban como espinas que se clavaban profundamente en la carne de sus presas. El cuello era bastante largo, compuesto por unas 20 vértebras que le daban al cuello su movilidad necesaria para retorcerse y capturar a los escurridizos peces jurásicos. Las 4 patas se habían transformado en aletas, un rasgo único de los plesiosaurios, que le permitían girar rápido si las movía individualmente, pero si movía las 4 aletas a la vez podía alcanzar grandes velocidades. La cola era bastante larga comparada con la de otros plesiosaurios. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. No olvides tampoco suscribirte y activar la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!